Estamos hoy en un nuevo capítulo de El Ciudadano Liberal en Vivo. En esta oportunidad hablaremos sobre los medios de comunicación en tiempos de crisis. Pan y circo, durante las últimas semanas, y mejor dicho, durante los últimos meses, hemos sido testigos de un auge de los medios de comunicación cubriendo noticias. Los matinales se transformaron de estelares de farándula a verdaderos centros de opinión. Prueba de ello es que en Canal 13, programa Bienvenidos, sale Martín Cárcamo para dedicarse a hacer un estelar de baile concursos para ingresar a Maro Gómez Pablo, el otrora líder de las noches noticiosas de Televisión Nacional de Chile. Y es así como vemos también la proliferación de diversos programas en donde día a día se convierte todo en un panel de debate político, social y cultural. Hemos visto también cómo durante los últimos años las redes sociales se han tomado el espectro político. Hace cerca de 10 años, una década, un joven Richard Sandoval inició lo que sería posteriormente el blog más influyente de Chile, No es nada la feria, que actualmente cobija una serie de medios y una serie de plataformas de difusión de la izquierda. Con el paso de los años surgieron otras palestras desde el sector de la derecha. Una revista que no logró tener mayor éxito como Giverde y posteriormente el hit de Corrupción Chile y Crónica Chile, que se encargan de comunicar las noticias desde medios no tradicionales para el sector de la derecha, como bien mencioné. Pero también contamos con medios tradicionales como el Mercurio, La Segunda, Las Últimas Noticias, que sigue aún en un 8M publicando una noticia de Martín Cárcamo y el gran auto que él tiene. Yo, por ejemplo, no tenía idea que eso me tenía que importar y me di cuenta al ver la portada que me seguía no importando. Pero sin más preámbulos y obviando ya esta breve introducción, nos acompañan durante el día de hoy los panelistas estables de siempre, Nicolás Castro, Maximilian Erasmi y nuestro Hola. invitado especial, Rodrigo Prenafeta, más conocido como el hombre de Paralelo 33. Muchas gracias por la invitación, se agradece. Pues bien, Bienvenido. sin más preámbulos, los panelistas ya son por ustedes conocidos. Nicolás es comunicador social y locutor radial. Maximilian, egresado en Historia por la Universidad de Chile. Y que les habla Moisés Jauregui, vamos a iniciar esta conversación. Primeramente, para Rodrigo Prenafeta, comenzando este debate, esta conversación amena que esperamos así sea, ¿son hoy por hoy los medios de comunicación pan para el pueblo? Bueno, de cierta manera sí, incluso yo teniendo mi canal de YouTube que está llegando a unos 50.000 suscriptores más o menos, noto que tiene que ser así porque las personas les gusta consumir, oferta y demanda no podría decir, contenido que suene un poco más farandulero, así más llamativo. Por eso a la gente le gusta poner en los diarios, en las revistas, también en los videos de YouTube, el video llamativo. No sé, por ejemplo, van a invadir Venezuela, así como con todo en mayúsculas, o de repente se pone una como la peor propuesta tanto, o la peor crisis de tanto. Entonces se trata de usar un poco los medios de comunicación en particular porque es más llamativo que sea así, más gente consume información que de manera natural es un poco más árida. Se trata de ponerle con un tono más llamativo, con un tono un poco más, tal vez diría incluso populista, incluso en los artículos, como también en los videos de YouTube y en distintos medios de comunicación, se empieza a generar un incentivo para que los comunicadores empiecen a hacer todo tipo de cosas más de espectáculo, no necesariamente den información que sea tan fidedigna en el corto plazo, porque de esa manera se llama más la atención. Es lo que pasa mucho, noto en YouTube, por ejemplo, que todos los medios de comunicación o son muy pesimistas, y todo es malo, porque así es mucho más llamativo y la gente se deprime y la rabia y el odio es una emoción que mueve a las personas, o todo es positivo, como he visto, por ejemplo, a veces con la cobertura que hacen youtubers de AMLO en México, que dicen todo es maravilloso, todo es bueno, porque eso genera como un seguimiento casi profético de un líder y también eso es una emoción muy fuerte. Y de cierta manera yo noto que ocurre lo mismo en los medios de comunicación. Si lo notan, los diarios más, entre comillas, formales de Chile están en una cierta decadencia, mientras que diarios más panfleteros, tal vez como Gamba, para dar un ejemplo, empiezan a crecer porque llama más la atención por el uso de estas emociones, con titulares que justamente o mueven la rabia, el odio, que son cosas que mueven a la gente a actuar, o con titulares que justamente generan una compasión máxima o un sistema de adoración hacia una persona, que también son movimientos
importantes emocionales que hacen que la gente siga tus productos, compre las cosas que tú estás promocionando y apoye un contenido. Entonces yo creo que sí se está usando así de cierta manera y es por más bien un incentivo humano, de manera natural se da esa demanda por cosas más inmediatas y aunque las noticias podrían ser más formales, tal vez un poco más objetivas, aunque creo que es poco probable que algo sea realmente objetivo, en el largo plazo eso no sirve tanto a nivel comercial porque menos gente lo va a consumir. Entonces, incluso si tú quieres dar un mensaje más neutro, te ves obligado a usar esas herramientas para entregarlo, aunque sea solo en los titulares, pero en el contenido mismo que se queden a ver por otras razones. Max, o sea, estoy bastante de acuerdo con lo que describe y creo que hay un par de puntos que se conectan con eso que me gustaría preguntarte, especialmente porque como tú tienes un canal de YouTube y tú no, digamos, no eres un medio de comunicación, pero eres parte hasta en cierto sentido de el espectro posible de lugares en donde la gente puede informarse. Digamos, si tienes casi 50.000 suscriptores, son 50.000 personas que van a ir a escuchar tus opiniones al hablar de un tema en particular. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es con respecto a parte de lo que dice el titular y tiene que ver con la responsabilidad en tiempos de crisis. Porque cuando una sociedad está atravesando, digamos, periodos de calma, periodos de paz estable, tal vez uno puede pensar que no es tan importante, no es tan grave si como medio de comunicación falta a sus responsabilidades o privilegia la entretención o privilegia que le hagan clics a sus noticias. Pero cuando hay una crisis, las consecuencias de la irresponsabilidad, la negligencia o el abuso se puede traducir en mala información o en poca preparación de las personas y que en el peor de los casos se traduce en muerte, digamos, llevándolo al extremo. Entonces, pensándolo desde ese punto de vista, ¿tú crees que, tal vez a título personal y después a título más amplio, ¿tú crees que tiene una responsabilidad en ese sentido? ¿Crees que, que si nos encontramos en un periodo de crisis tú tienes que tener un ojo especial a no expandir cosas que no necesariamente son ciertas, pero que convienen desde el punto de vista de llegar al público? Sí, yo creo que hay una doble vertiente ahí porque hay algunos que, por ejemplo, noto que manipulan o mienten por un tema de visita. O a veces incluso noto que no leyeron el artículo y leen un artículo como esto pasó ahora y ves la fecha del artículo desde hace 2 años, por ejemplo. Creo que he visto algunos videos de YouTube que les pasa eso. O se quedan con el titular. Claro, y pasa mucho que yo creo que aquí hay una doble responsabilidad porque por un lado, si tú te quedas al ver el contenido solo con el titular de algo, yo creo que hay cierta responsabilidad personal de quien consume el contenido porque no estás viendo el contenido fijo. Es como los que se quedan con los titulares de las noticias. Muchas veces ustedes leen una noticia, el titular dice una cosa y tú lees todo el texto mismo de la noticia y dice otra cosa. Yo por eso trato de leer siempre todo lo que está dentro de la noticia. Pero de todas maneras yo creo que hay cierta responsabilidad. Por ejemplo, yo trato de mostrar unos títulos que no sean muy amarillistas, aunque podría sacarme muchas más visitas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Mi último video es Bernie Sanders suspende su campaña presidencial en Estados Unidos. El anterior es Alberto Fernández, que una declaración que él dijo, los políticos argentinos no vamos a bajar el sueldo. El siguiente proponen reducir la mitad de los subsidios a los políticos. Entonces son cosas más o menos neutras que sé que me quitan visitas, porque si empezara a poner unos titulares amarillistas, alarmistas, probablemente obtendría tal vez el doble de las visitas que obtengo actualmente, pero no me gusta eso porque muchas veces he notado que la gente se queda solo con el titular. Entonces trato de hacer un titular que sea más o menos neutro y cuando cubro las noticias, al menos así lo hago yo, primero digo pasó esto, hago un resumen, después entrego la información y yo digo mi opinión, pero la digo más como en la mitad tirada para el final, porque trato de que las personas igual sepan la información primero y yo siempre al principio les digo yo tengo un pensamiento libertario, puede que a usted le guste o no, pero sépalo, no voy a ser como CNN que les dice que soy neutro y después les meto otras cosas por debajo, trato de no hacer eso. Entonces yo creo que sí hay cierta manipulación porque hay un incentivo comercial. Hay personas que justamente van a hacerlo porque trae más visitas. Yo lo notaba, por ejemplo, cuando el año pasado estaba lo de Venezuela. Y me acuerdo que decían, no, van a derrocar a Maduro. Yo me acuerdo que había todas las semanas un video que se van a derrocar a Maduro. Y me acuerdo de la situación de Juan Guaidó. Y yo era de los que hacía los videos que decía, mira, Maduro es malo, Juan Guaidó a mí no me gusta, pero no van a sacar a Maduro este año. Me decían, no, mira, John Bolton dijo el PR que van a sacarlo. Y yo era de los pocos que decía, no, no lo van a hacer, es poco probable, pero después era el sensacionalismo, y al final es solo un tema de generar visitas. Y yo creo que al final no tiene muchas consecuencias porque la gente se queda con lo del momento y después pasa a la siguiente sensación. Pero lamentablemente noto que sí hay muchos medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, que aprovechan un poco esa situación. Yo trato de no hacerlo, aunque tengo un incentivo muy fuerte para intentar hacerlo porque, bueno, trae más visitas y eso significa más ingresos.
pero creo que hay una responsabilidad doble, tanto de quien emite el contenido, con primero el título y con las declaraciones al interior. Le puedo perdonar a quien usa un título para llamar más la atención si es que lo que dice en su video o en el artículo es más centrado, pero también creo que hay que responsabilizar a las personas que obtienen el contenido si se quedan solo con el titular, porque tienen que justamente investigar un poco más y no solo ver el titular de algo. Y en el fondo, ¿tú crees, Rodrigo, que en el caso de algunos medios puntualmente, tú hablas que muchos persiguen un tema comercial de mayor venta o mayor visualización? Pero, por ejemplo, si uno lee la declaración de principios de Gamba, ellos dicen que la intención de ellos es romper el molde del periodismo actual y hacer un contraperiodismo basado en su ideología. Entonces, en el fondo, tú te encuentras con un medio de comunicación sumamente ideologizado que pretende, digamos, capturar lectores que, digamos, los haga sensibilizarse ante injusticias sociales o titulares rimbombantes que en el fondo lo hagan tener como adeptos, digamos, ¿no? Un periodismo más bien militante. Tú, en ese sentido, y viendo que la prensa izquierda últimamente ha ganado mucho terreno, ¿tú crees que los medios de comunicación, por ejemplo, más cargados al sector derecho, están un poco al debe en ese sentido, no por un tema de generar sensacionalismo, sino de un contrapeso más que ideológico de objetividad? Mira, yo voy a decirlo al tiro, no creo que sea un problema que alguien haga, por ejemplo, periodismo con una tendencia ideológica, siempre y cuando lo diga de frente, te diga, yo tengo este pensamiento y voy a cubrir las noticias con este punto. Que es lo que no se tengo Gamba. problema. Claro, yo no tengo problema con eso. Mi problema, por ejemplo, con Gamba, primero es que miente. Yo he visto titulares que ellos inventan noticias. Claro. Yo creo que son dos cosas distintas. O distorsionan información. Claro, o la manipulan para una distorsión. Yo no tengo problema con que alguien te diga soy, no sé, comunista, gremialista, monarquista, cualquier cosa, y te digan yo voy a cubrir las noticias así y esta es mi tendencia. Pero que justamente no empiezan a inventar noticias, no manipulen la información para tergiversarla de una manera impresionante, como hace Gamba, que lo he notado en varios de sus artículos, que si soy sincero a mí me da risa un poco los titulares de Gamba, porque parece que son una parodia de la realidad. Pero, ¿no es cierto lo mismo? Yo tengo... Sí, yo siento que ese es el problema principalmente, porque yo creo que cuando se habla de objetividad o neutralidad, yo creo que es imposible que alguien no tenga preferencias en alguna tendencia. Todos tenemos una opinión sobre cosas como, por ejemplo, no sé, el aborto, la seguridad social, impuestos, todos tenemos una opinión, por muy moderada que sea, todos tiramos más para un lado o para otro, y yo creo que eso está bien, es natural. El tema es que lo sepamos con anterioridad. Por eso a mí me molesta también medios más tradicionales como CNN, que siempre yo recuerdo que me decían es neutro, es objetivo, y tiene su tendencia política, el tema es que no te lo dicen, y lo hacen más escondido. Y lo mismo pasa con otros medios que a veces leo, por ejemplo, el Dínamo, que lo muestran como si fuera más neutro, pero claramente tiene una tendencia de izquierda. Y a mí lo que me molesta no es que tengan una tendencia ideológica, sino que no lo digan de frente. En ese sentido, yo siento que la derecha, con lo que preguntaste de estar al debe, falta en parte, yo diría que más con la... Hay problemas tanto con el mundo más liberal, libertario, y también con el mundo, podríamos decir, conservador y tradicionalista, que los separo también, porque en general, digamos que la derecha en todos sus ámbitos no ha tenido mucha participación en nada, o sea, diarios, radios, cultura, artistas, nada, prácticamente nada, y en el último tiempo ha empezado a surgir, pero todavía no se le hace un contrapeso. O sea, ¿cuántos diarios ustedes conocen que sean de Chile, que sean diarios así de derecha realmente, que le hagan el contrapeso al Dínamo, a Gamba, y los otros de medios de comunicación que aparezcan? Solo en YouTube hay una predominancia, pero en lo otro no se da. Pero una cosa es cómo el medio actúa hacia la sociedad y otra cosa es la composición dentro del espectro de propietarios del medio. Sabemos que tanto Álvaro Sayé, que era el dueño del consorcio Copesa, como los dueños del Mercurio, son ideológicamente mucho más afines a la derecha, centro-derecha. Pero teníamos finalmente a una serie de empresarios que más que trabajar por la ideología, trabajaban por las ventas. Aquí abro la pregunta, ¿qué tan marcado está el espíritu Chicago gremialista en los medios de comunicación en donde tenemos, por ejemplo, empresarios que son extremadamente de derecha, pero que en sus plataformas son capaces de venderse hasta el diablo con tal de generar más recursos, pero luego salen en los propios medios de comunicación reclamando
que la derecha no tiene cabida dentro de los espacios de comunicación masiva y que la izquierda es preponderante. ¿Cómo se responde ante eso? Nicolás, Maximilian, para que todos vayamos conversando. O sea, como ustedes saben, yo soy un poco más crítico de el chip libre que se le tiende a dar a la actividad económica. Yo no soy un convencido de que acumular por acumular sea algo que se pueda justificar tan fácilmente, honestamente. A mí, alguien que tiene un medio de comunicación y que quiere producir, que quiere que sea un vehículo, obviamente legítimo, que sea una empresa rentable, está claro. Pero cuando se está dispuesto a sacrificar siquiera tal vez el mínimo, y no es que quiera decir que ellos efectivamente lo hacen, pero cuando no es prioridad mantener por ejemplo, la transparencia, para mí eso es un gran problema. Como decía Rodrigo, es imposible pedirle a alguien que sea neutral o que sea objetivo, porque la objetividad y la neutralidad son fines a los que son fines que uno persigue, pero nadie puede ser completamente parcial, o sea, imparcial, nadie puede ser completamente neutral. Pero cuando no te importa, cuando lo que haces, cuando los titulares que eliges, con las noticias que cubres, su único fin está orientado a maximizar la cantidad de clics, asegurar que el tiempo que la gente está mirando sea el mayor tiempo posible, eso me parece que en cierto sentido deja de ser noticia. Es como si dejaste de velar por uno de los factores más importantes, me parece, y es que precisamente los medios no son, uno no está yendo al supermercado a satisfacer una necesidad básica, los medios cumplen una función esencial para que las personas se informen y por lo tanto la responsabilidad que tienen es distinta. Y en ese sentido yo diría que sí soy un poco más crítico. ¿Nico? Sí, bueno, yo estaba pensando en lo que estaba preguntando Moisés también. Yo creo que un tema bien complicado, el tema de esta, digamos, concentración de medios, porque se ve una heterogeneidad en gran parte de los medios de comunicación que tenemos hoy día, como que no hay mucha variable cuanto a lo que tú lees. Estoy hablando de los medios tradicionales, por si acaso. A mí lo que me preocupa de todo lo que estoy viendo actualmente en los medios de comunicación en general es que no están generando pensamiento crítico y los que están haciendo ese trabajo son muy ideologizados. Es cierto, no puede ser objetivo totalmente, pero al menos abre un poco la discusión no cargada para un lado, ¿te fijas? Y por otro lado están estos grupos o estos canales que buscan solamente clics, pero que no informan, sino que solamente se dedican a publicar lo que les conviene para ganar likes. Y en ese sentido creo que estamos entrando en un dominio de la desinformación muy grande y que a mucha gente le hace más sentido seguir a tipos que revientan un poco el tema con noticias rimbombantes o que son como les gusta escuchar a la gente. Por ejemplo, no sé, por decir algo o por recordar algo, en grupos de Facebook no falta el que publica una noticia y la saca de contexto para atacar al que está dando una declaración, una cuña. Y nadie se hace cargo de decir, oye, pero mira, esta cuestión fue sacada de contexto, sino que va generando una reacción en cadena de, oye, ¿sabes que este tipo está loco, está mal? Por ejemplo, sin ir más lejos, hoy día en la mañana vi en las redes sociales a un personaje que estaba compartiendo la cuña del ministro de Educación que decía que iban a volver las clases el 27 de abril. Y eso fue hace 2 semanas atrás. Y el ministro de Salud desmintió al ministro de Educación diciendo que era imposible volver el 27 de abril por la condición en que estamos. Y que lo más probable es que va a haber que adelantar las vacaciones de invierno. Y resulta que el tipo que publicó eso esta mañana dice, ¿qué opinas tú? ¿Qué te parece esta actitud del ministro de Educación? Y mucha gente se cuelga de eso para atacar, sin tener claro o sin darse cuenta que el mismo día que el tipo dio esa declaración, ya había sido descolocado, desmentido. Entonces, hay una falta de rigurosidad de la gente que lee, hay una falta de rigurosidad de la gente que publica, hay una falta de criterio de las personas que están entregando esa desinformación y no hay nadie, a mi juicio, digamos, dentro de este show que están ofreciendo los medios en general de sobreinformarnos
con lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el coronavirus, que genere un poco de pensamiento crítico y ataque también esta sensación de odiosidad que existe frente a algunos temas, creo yo. Rodrigo, ¿cuál es tu parecer finalmente? Mira, yo ahí hago una pequeña distinción porque si hay alguien, por ejemplo, que tiene un medio de comunicación y es de una tendencia política, pero después él decide justamente apoyar otra tendencia política con su medio de comunicación solo porque le genera más ingresos, yo creo que uno está en su derecho de poder hacerlo, darle su medio de comunicación, pero creo que sería una hipocresía enorme estar quejándose después que su tendencia está siendo golpeada por la otra. O sea, si tú con el medio que tú manejas y tú a ti te preocupa el tema ideológico, estás empujando otra cosa solo por un tema de ingresos, o sea, hay que ser bastante limitado en la mente para estar así quejándose después, porque uno está empujando De hecho, ese tipo de cosas. Sí, perdón, adelante. Rodrigo, si que te recuerdas, Mega siempre abusaba en las últimas semanas, en los últimos meses, de los titulares sensacionalistas y rimbombantes. Y luego estaban todos atemorizados porque para el estallido social fueron a atacar Mega y tuvieron que cerrar los vidrios del canal porque justo tenían al Con la matinal gente adentro. con la gente adentro y lo tienen con vista hacia Vicuña Maquena de forma directa. Entonces, resulta que el medio hace una cosa, luego espera que el público lo tome de otra, pero finalmente quedan entre Tongoy y los vilos, no quedan ni bien ni con el diablo, ni con Dios, y al final, ¿quién defiende la verdad? Si ese yo creo que es el tema principal de todo esto. ¿Quién defiende la verdad? ¿Quién defiende un acercamiento, una aproximación real a la información lo más veraz posible para que no estemos finalmente en una guerra de panfleto con panfleto y la gente pueda pueda aprender? Sí, ahí yo creo después viene otra pregunta respecto del rol de los medios de comunicación, Rodrigo, pero ¿cómo lo hacemos entonces? Sí, es que yo creo que ahí es un tema más cultural y un tema que yo diría casi de competencia, porque yo no estoy de acuerdo con lo que hacen ellos, pero por ejemplo, yo creo que esa es la razón por la cual tienen que surgir alternativas. Yo me imagino que en parte este programa que están haciendo es porque no están de acuerdo con cómo se cubren en algunos medios ciertos temas y quieren dar su punto de vista. Yo, por ejemplo, hice mi canal de YouTube porque había otros medios de comunicación en YouTube que cubrían las noticias de un modo, yo no estaba de acuerdo, por ejemplo, y tampoco con lo que hacían los medios tradicionales, así que lo hice por mi cuenta. Y yo lo digo, no soy un canal de noticias, yo soy un comentarista, y se lo digo, porque la gente, algunos me dicen que soy... Sí, pero lo peor es que algunos me dicen que me usan como su única fuente de noticias, pero bueno, el tema es que Igual un honor. ahí se me preocupa, sí, lo tomo como un honor, pero me preocupa un poco cuando me dicen eso, Claro. porque espero que la gente investigue un poco más. Pero de todas maneras, yo veo que justamente la manera de contrarrestar esto es que haya individuos, personas que empiecen a organizarse por su cuenta o con otras personas para empezar a presentar alternativas. Si es que hay alguien que está dando una noticia que ustedes consideran que es falsa, tienes que justamente hacer un programa y tratar de expandir tu mensaje. Tal vez la gente te vea mucho, te vea poco, pero lo que tiene que hacer uno es tomar ese protagonismo. Porque si no hacemos nada, si uno no actúa en esa situación, de manera tácita estás aceptando lo que está ocurriendo. Y yo no creo justamente que se pueda hacer de otra manera, porque algunos podrían presentar la alternativa que sea el Estado el que regule el tema de que algo sea neutro u objetivo, pero eso también es muy subjetivo, porque primero, ¿qué es verdad, por ejemplo, cuando hablamos de economía o de aborto, distintas cosas, depende del gobernante de turno? Y en realidad al final lo único que haría eso es carta blanca para que el que maneje el Estado en su momento pueda decidir imponer su verdad como objetiva. Entonces yo creo que esto simplemente es una reacción natural que tiene que darse dentro de la sociedad. Si es que está perdiendo una tendencia política a nivel cultural, no culpo tanto, por ejemplo, a la izquierda con que lo haga porque ellos siempre han sido así, culpo más a las personas del mismo sector que no se han empezado a mover para hacer una contrarrespuesta ante eso. Si la derecha, por ejemplo, en Chile ha sido derrotada por décadas históricamente, yo creo que es principalmente porque ellos no han decidido dar en gran parte la pelea. Por ejemplo, siempre se habló de que la derecha está en el tema económico, pero nunca se preocuparon de los medios de comunicación, de la educación, de la cultura. Entonces, si tú no estás dando la pelea, realmente no esperes que ganar tampoco la batalla. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que empujar es que si hay alguien escuchando esto que tiene una visión, sea la tendencia que sea, y no está de acuerdo con cómo se cubren algunas cosas, haga un impulso, intente surgir, tal vez la ve bien, tal vez la ir mal, eso es como, depende justamente del público, lo que quiera ver, pero tiene que empezar a moverse, porque no espere que otro haga las cosas, el que mejor puede hacer las cosas para cambiarlas es uno mismo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice y tal vez el punto de tensión que introduciría es que si no es el Estado, sí tienen que haber mecanismos que permitan
corregir o por lo menos contener lo que podemos estar de acuerdo que representa un exceso o una negligencia de los medios de comunicación, porque una cosa es exigirle al Estado que controle la objetividad, lo cual es prácticamente imposible, termina siendo una cura que es peor que la enfermedad, pero otra cosa es partir de la base que todos los medios de comunicación tienen una responsabilidad hacia la verdad, y la verdad, por lo general, no siempre es fácil de determinar qué es verdad, pero mentiras obvias sí se pueden encontrar. El caso que se me viene a la mente es las manipulaciones abiertas, como esta mujer que Chilevisión prácticamente le arruinó su vida porque recortaron la entrevista que le hicieron afuera de su condominio y mostraron solo el video donde ella dice, ¿te imaginas a las nanas paseando ahí, los niños en bicicleta, atroz? Y solo mostraron esa cuestión, le hicieron pedazos y el interno del canal después publicó el video completo por el cual fue despedido, en donde se demostraba que era exactamente lo contrario. O sea, Inés, creo que se llamaba, estaba defendiendo a las nanas porque ella quería que simplemente en buses de acercamiento, y a ella le horrorizaba que los niños se muevan en bicicleta y ellas tengan que caminar 15 minutos para llegar a las casas. Y en instancias como esa, es distinto a decir Chilevisión tiene un sesgo, a decir Chilevisión miente. Y en ese caso, los mecanismos que podemos implementar para corregir, por lo menos mentiras obvias, si no son del Estado, no sé si deberían ser instituciones neutrales o que haya un precio social gigantesco a pagar, pero es que si no se toma en serio, entonces al final también se puede sacrificar la verdad en persecución de avanzar tu agenda o de ganar plata. Entonces, si esa es una línea importante, tal vez hay que estar dispuesto a implementar resguardos que limitan la libertad de esos medios, por ponerlo de alguna forma. Rodrigo, yo discrepo un poco con eso porque, mira, dame un momento, que yo discrepo un poco porque creo que es imposible tener organismos neutrales que no se corrompan, incluso si no son estatales, porque es concentración de poder que eventualmente lleva a corrupción. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, con la situación del coronavirus que vemos actualmente. Un organismo que todos dicen que es más neutral, y se cita mucho, aunque no lo es la Organización Mundial de la Salud. Y hay numerosos casos de corrupción de la Organización Mundial de la Salud. Hace poco salió un tema de que cuando le preguntaban sobre Taiwán, ellos se decían los ignorantes y no le entregaban información a Taiwán, lo que ha hecho dificultoso que ellos enfrenten la crisis actual. Y eso porque hay mucha influencia de China, también se ocultó mucha información y ellos avalaron eso de China en su momento con el coronavirus. Y un organismo que se ve entre comillas neutral. Y pasa lo mismo con las calificadores de noticias que no son estatales, ya sea en Estados Unidos, en distintos países, que empiezan a politizarse porque de manera natural empieza a haber esta que llaman infiltración ideológica, que de a poco tú metes, y lo hace generalmente la izquierda, pero a veces pasa con la derecha también, metes personas para algo que entre comillas es neutro y califica de manera neutral, y de nuevo empieza el ciclo. Entonces yo creo que la única manera realmente práctica de evitar esto es que cuando alguien haga ese tipo de cosas tiene que haber numerosos medios que estén dispuestos a tomarlo. Porque si los medios grandes no lo hacen, que pueden decidir no hacerlo, eso es porque un tema tal vez comercial o por un tema ideológico. El Estado puede ocurrir exactamente lo mismo, impone su verdad y por un tema ideológico puede suprimir una cosa y destacar lo que ellos quieren como una verdad absoluta, que ya pasa en algunos países. Y la otra opción es tener organismos neutrales que, entre comillas, limiten la libertad de lo que publican o lo que hacen ciertos medios de comunicación, pero tampoco te sirve porque la experiencia que observamos es que eventualmente siempre empiezan a decir, somos neutrales. No, si nosotros decimos que es neutral, y después tampoco se meten ciertas tendencias y empiezan a censurar ciertas noticias que pueden ser verdad porque dicen que es mentira. Entonces yo realmente creo que la única manera de hacer esto es con sistemas descentralizados de distintos creadores de contenidos que estén dispuestos a criticar una materia, porque todo lo otro está sujeto en el corto y mediano plazo y en el largo plazo, ¿para qué decir a corrupción? Y una autorregulación. Perdón, no, es que a eso mismo quería apuntar. En ese sentido, Rodrigo, falta más mercado, falta efectivamente mucha mayor libertad para poder tener estos observadores y que exista una disputa, perdón, dando de nuevo la expresión, de mercado, para decir que tengamos diferentes actores compitiendo por demostrar la veracidad de la información al instante? Por supuesto, porque eso es lo que en YouTube ocurre, por ejemplo, donde hay alguien que tal vez creció diciendo desinformación, hay siempre, al menos en YouTube, que surge alguien que dice, espera, este está mintiendo, y si hago videos desmintiendo a tal creador de contenido, voy a ganar visitas. Hay un incentivo, porque tú estás atacando a alguien que tiene más que tú en posición mediática, y eso te va a generar movimiento, porque los que apoyan a esa persona o ese medio van a ir a eso porque estás atacando su fuente de información,
Y los que odian a ese medio se van a sentir atraídos a eso. Ahora, si tú tienes una fuente que es la verdad absoluta de cualquier tema que pueda limitar, lamentablemente no puedes hacer eso. Y yo creo que lo que ha empezado a ocurrir en Chile, que empiezan a surgir, entre comillas, noticias alternativas, ha sido porque empieza a surgir cierta competencia. Porque antes se dependía por completo de lo que decían los medios tradicionales. CNN, Chilevisión, diarios como La Tercera, EMOL, y había unas que otras cosas, pero no había muchos medios alternativos de comunicación. Y ahora hay más competencia, esto se nota más en el mundo anglosajón. Esa competencia hace que surjan distintas ideas, algunas que a uno no le gustan o que pueden encontrar absurdas. Pero esas mismas ideas que uno puede encontrar absurdas, también surge la competencia para criticarlo. Por ejemplo, estaba el tema de los terraplanistas, que surgieron, y hay gente que se cree esa estupidez, pero después también ahí justamente surgieron los que les gustaba ridiculizar y demostrar que esto era falso. Lo mismo pasó con la discusión entre el creacionismo y el tema de la evolución, que también en YouTube se dio bastante en medios de comunicación alternativos, y también el tema del calentamiento global y lo otro que se dice que no existe. Es una discusión que se da, y eso es justamente por competencia, porque tú lo que haces al concentrar el poder de cualquier manera, por una ley, por una norma, por la razón que sea, es que empiezas a causar que ese decida toda la verdad. Ahora vamos a dar un ejemplo. Puede que el medio de comunicación te diga, mira, yo creo que tal vez el calentamiento global no existe. Y es la verdad, pues, porque yo lo creo por esto, y esto vamos a decir que es verdad. Ahora le puede decir a alguien, yo creo que el calentamiento global es 100% creado por el humano y no hay ningún proceso natural. Hay otro que te podría decir que es la mitad, son puntos de vista distintos y te impondrían esa verdad. Y eso es simplemente que al que apoya eso le va a encantar porque están imponiendo básicamente por la fuerza su punto de vista, pero todo lo otro, sea correcto o no, no se va a discutir. Lo mismo podría pasar con el terraplanismo. Si tú tienes la verdad concentrada, va a depender mucho de quién esté ahí, pues. Tal vez alguien te va a decir, no, pues, si nosotros pensamos que esta es la verdad, y como tenemos el poder de ser nosotros los neutros, podemos imponer un tipo de punto de vista. Entonces, por eso creo que tiene que ser descentralizado y haber más competencia. Sí, yo estoy de acuerdo con que tiene que haber más competencia porque en el fondo permite que haya mayor amplitud de visión, de punto de vista, de actores también que estén interesados en mostrar su verdad, digamos. Pero también hay un punto que tiene que ver los límites de la libertad. Yo creo que en ese sentido hay un tema muy importante porque, por ejemplo, como hablábamos delante, hay medios que están dispuestos a todo con tal de ganar un par más de likes o generar más visitas, generar más contenido y distorsionar información, generando al lector que lo ve o al que está viendo tal medio, le genera una sensación de posverdad, digamos. Entonces, ¿hasta qué punto se puede, queda la sensación, hasta qué punto se puede tolerar un poco esa tan amplia libertad de generar contenido, esa tan amplia libertad de poder generar información sin que haya una regulación o bien una autorregulación o que haya, digamos, algún ente que dé las pautas suficientes como para poder mantener una línea de competencia leal en ese sentido. Y en ese punto creo que hay un tema que todos los medios o todos los generadores de contenido, independientemente del objetivo que persigan, tiene que haber un límite, no para expresar sus cosas, sino que lo que expresan no sea falto a la verdad. ¿Cachai? Ese para mí es un punto a ver. Y en ese sentido creo que no ha habido la suficiente autorregulación del medio. Porque se ha vuelto incluso aceptando que a veces es difícil determinar lo que es verdad, nos podemos imaginar casos en donde faltar a la verdad tiene consecuencias concretas, y por eso es que tal vez lo que describían antes de soluciones del mercado puede ser muy útil si es que asumimos que se dan ciertas precondiciones, como por ejemplo que efectivamente al mercado le va a importar corregir, o sea, reencontrar el rumbo, digamos, si es que se cruza con una mentira. Pero eso no es obvio, porque ¿qué pasa si se crean nichos? ¿Qué pasa si se crean instancias en donde la verdad simplemente no es prioridad? Ahora, si lo pensamos en crisis, las consecuencias de mentiras se pueden traducir en muerte. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en YouTube hay un par de personas que deciden que, no sé, pues van a promover un medicamento que nadie ha demostrado que sirve y lucran millones de pesos vendiendo un medicamento que no sirve para nada? Y después otras personas empiezan a hacer videos de que estos gallos son mentirosos, pero el daño ya está hecho. En la práctica, determinar cuánta gente murió, cuánta gente dejó de usar ese dinero para las cosas,
Si lo que estaban diciendo era no vayan al doctor, las vacunas son mentiras. Entonces, Por ejemplo, hay diferencias entre debates como el terraplanismo, el ateísmo y, digamos, decirle a las personas que las farmacéuticas les mienten y que no se vacunen. por ejemplo, Mark, eso... Mira, es el mismo problema, no es un debate distinto, sino que sea lo mismo, porque hablaban recién de limitaciones a la libertad de expresión en ese sentido. ¿Quién está tan facultado para poder hacer esa limitación? El tema de los remedios que dijiste, por ejemplo, que un gobierno Claro. lo haga u otra organización tampoco lo cambia. Un ejemplo esto de la oxicloroquina mezclado con otro remedio, no sé si han escuchado ese tema, Sí. y que muchos médicos dicen que es mentira que eso soluciona. Y ahora eso no, un gobierno no te asegura que se haga o no, porque el gobierno es concentración de poder y se hace de manera unilateral, algo que un grupo de personas considera. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora se está haciendo. Y uno puede estar de acuerdo o no, aunque no está muy probado, pero lo están haciendo y es por ley. Ahora, en otros países no se deja porque dicen que es malo y se hace ilegal. Y podría pasar lo mismo a nivel de, podríamos decir, de mercado. Algunos están a decir que está bien y otros no. Un gobierno no te asegura eso, el privado tampoco, porque en la práctica el mercado, al igual que lo que es el Estado, son personas. Y las personas al final hacen lo que creen que es correcto con argumentos respectivos o no, y lo que para nosotros puede sonar muy razonable, para otros es una pelotudez. Ocurre lo mismo en muchas tendencias políticas y con todas las ideas posibles. Entonces, que haya una regulación respectiva para ese tema no te asegura nada, porque solo implica que lo que dice un grupo de personas se intente imponer, y que algo sea verdad no implica que vaya a ocurrir realmente, porque si algo nos ha demostrado la historia, es que tanto sea el gobierno como las masas populares, si creen que algo no es verdad, pero lo quieren imponer, o la mayoría lo cree, se va a hacer de todas maneras. Entonces yo no veo que en la práctica se pueda controlar algo objetivo, es más bien medio imposible. La mejor manera creo que es informando y tratando uno de empujar las cosas que considera que son la realidad, porque ninguna persona creo que esté facultada para poder decir esta es la verdad y esto es lo que se tiene que saber. pero mira, por ejemplo, Rodrigo, hoy en la mañana, Mega, hablando de medios de comunicación, Mega invitó a su panel, al mucho gusto, al famoso Pastor Soto, que todos sabemos la clase de personaje que era construido sobre sí mismo. Hace 2 días atrás subió un video a YouTube donde genera contenido y dice que los que son cristianos no pueden tener miedo ni esconderse como rata y tienen que salir a la calle a predicar porque es el mandato que tienen. Que desde lo mismo lo que dice la autoridad, porque en este momento tienen que salir. Claro, va a un nicho específico. Pero ¿qué hace Mega? Mega podría haber perfectamente invitado a otros líderes cristianos, evangélicos, que un día antes sacaron una carta firmada por la mayoría de las iglesias, digamos, protestantes, donde declararon públicamente que deben tener una actitud colaborativa con el gobierno, colaborativa con la pandemia, y tienen que guardarse en las casas. Y resulta que invitan al Pastor Soto, invitan a un tipo de mente desquiciado, y perdonen que lo diga de esta manera, pero es así, y que dice, salgan a predicar, ustedes no tienen nada que hacer en las casas, no le hagan caso al coronavirus, esto es una mentira, esto es del diablo, qué sé yo, y usan un matinal que lo ve la mayoría de la gente diciendo estupideces. Y resulta que en vez de invitar a gente más calificada, invitan a un tipo que les da el rating y el circo que necesitan. Entonces, en ese sentido, un medio de comunicación, creo personalmente que tiene que tener la suficiente responsabilidad para ver a quién invita, a quién está poniendo. Por último, ponga el aire de contrapeso para que lo pueda rebatir. Pero él estaba solo ante el panel, solo. Lo que pasó hace un tiempo atrás sobre la misma, con otro pastor que es el famoso Marcos Morales, que defendió a los que recibían diezmos millonarios, y resulta que él también es uno de los mismos, y no tenía contrapeso, y el contrapeso eran los animadores, pero tampoco había que calificado del otro lado de la diversidad de los protestantes, refutándolo. Entonces, en ese sentido, los medios también tienen una responsabilidad de poder limitar, oye, ¿sabes qué? Si voy a traer a este que hace bueno, me da rating, pongamos a otro que sea que equilibre un poco la balanza, ¿cachai? Es solo un mero ejemplo de lo que debiera ser, creo personalmente, un medio de comunicación, un medio responsable, porque tú estás usando una pantalla para informar o desinformar. Con poner un ridículo como Soto en pantalla, lo único que está generando es una odiosidad innecesaria y además, no solo innecesaria, sino que además sumas odiosidad
hacia los protestantes que no debiera ser. Entonces, ahí va mi punto. Y es lo que se conoce como línea editorial. ¿Hasta qué punto se tranza el tema editorial para conseguir rating? A eso yo también creo, también apuntamos con el tema de hoy día. ¿Hasta dónde llegamos? Nicolás, Diego Jara nos dice que invitan a gente que permite ridiculizar posturas que quieren anular. Por favor, no esperemos nada de la televisión. Rodrigo. Sí, es que mira, ahí nuevamente yo coincido que eso es un problema. Y una cosa es que nosotros hagamos las críticas respectivas. Yo, por ejemplo, critico eso en mi canal. Otros medios también hacen críticas por distintas razones. Y por eso se ha desprestigiado tanto la televisión. Pero pues uno viene ya, podemos hacer la crítica cultural para hacer estos temas. Entiendo la indignación, pero ahí ustedes hablan de cuál es la solución al tema. Porque ¿cuáles son las soluciones que están presentes? Opción 1, el Estado lo hace, po. Y ahí después, ¿qué es verdad o qué no es verdad? Por ejemplo, en Hungría, que es un gobierno que le gusta mucho más a la gente de derecha, con Orbán, que es este líder nacionalista, se dieron poderes de emergencia y ahora el gobierno censura, y el gobierno determina qué es esto que se censura, cualquier noticia que pueda alterar a la población por temas relacionados al coronavirus. Y eso incluye críticas al gobierno. Ahora el gobierno determinó eso, ellos deciden por ley eso. Entonces al final el gobierno solo va a decidir controlar el tema por su cuenta, qué es lo que cree que es mejor o no. No es solución. Opción 2, tienes organismos entre comillas neutros que intenten controlarlo. Podemos ver que pasa lo mismo que la Organización Mundial de la Salud, o también, hoy se me olvidan algunos nombres, pero en Estados Unidos hay varias organizaciones de prensa que hacen lo mismo y no son neutras, sino que empiezan a tener ciertas tendencias políticas. Y después va a tener que categorizan algo que no les gusta como falso y se censura. Entonces yo sé que es un problema y es una realidad, pero al final lo único que se puede hacer y ser práctico sin que al final le des el poder completo a un grupo de personas para que impongan la verdad que ellos quieren imponer, es que tú hagas la crítica como lo estás haciendo ahí, trates de convencer más gente, ridiculices un mensaje y convenzas a más personas, porque no hay otra solución práctica para el tema. No hay organismos objetivos que puedan controlar la situación. Puedes tener una mayoría que cree algo, o puedes incluso después decidir hacer una demanda por injuria o calumnia, o porque haya responsabilidad directa porque alguien incitó a la realización de un delito, por ejemplo. Sí, pero no puedes controlar la línea editorial de alguien, ni tampoco los mensajes que hacen. O sea, es un monopolio de la verdad y está la peligrosidad enorme que al final llegue a algo que uno considera que es falso. Pero pasa lo mismo en todos los ámbitos que se expliquen. Pero es que, Rodrigo, el tema es que si tú le das libertad absoluta para que hagan, digan y piensen lo que quieran, terminas manipulando un poco el control de la información. También. Sí, pero también es que la pregunta es, ¿quién limita esa libertad? ¿Quién determina qué es lo correcto en ese sentido? Ahí está la pregunta. Porque no, la pregunta es, ¿quién tiene la facultad, tanto intelectual como moral, de ser el que tiene la verdad absoluta y te puede decir esto es correcto absoluta, y esto es lo que se implementa? Entonces, esa es la pregunta. Pero es que ese es el tema. Si tú me dices, hay que limitar la libertad de lo que se está diciendo en los medios de prensa, yo te estoy preguntando quién tiene las facultades o qué grupo de personas para no corromperse, no dejarse llevar para después abusar de ese poder y después decirte, esto se puede decir, esto no. Porque hay un par de cosas que hay que tener presente. Pues primero te diría que no toda objetividad o no todas las formas de conocimiento son equivalentes, porque no todos los temas tienen las mismas repercusiones. Correcto. Y no todas las formas de construir conocimiento sobre un tema en particular tiene las mismas condiciones. Cuando se trata, por ejemplo, de conocimiento científico, lo que eso no es verdad deja de ser tan polémico. O sea, lo que sabemos con estudios, lo que está demostrado, no es lo mismo a estar intentando, por ejemplo, interpretar quién va a ganar una elección política. Claro. Y si lo que queremos hacer es limitar las predicciones, o si no nos gusta lo que alguien está diciendo de predicciones y queremos que el Estado intervenga ahí, claramente eso es excesivo. Correcto. Y también lo puede ser en términos de defender la verdad científica, pero no de la misma forma. Entonces el punto es que hay una diferencia y no se trata solo de, mire, yo lo pondría de esta forma, independiente de la solución que uno escoja, se paga un precio, siempre. La pregunta no es, ¿vamos a pagar un precio o no?, sino cuál es el precio que vamos a pagar, y por lo tanto la idea de que sin regulación o sin intervención es el óptimo, puede que sea cierto, pero no es porque ese no lleva un precio también, y el precio que lleva, a mí me interesa llevarlo a las situaciones extremas, porque tú tienes razón cuando planteas que en la mayoría de las situaciones es prácticamente imposible determinar qué facultades tiene que tener ese órgano y quién, como Cresta, determinas que ellos son los elegidos, digamos, para decidir cuál es el contenido de la verdad. Pero cuando se trata de temas específicos, como por ejemplo, si se debería vacunar o no, si se tiene que respetar la cuarentena o no, porque ahí estamos hablando de cosas que ponen en riesgo la vida de personas. Esto ya no son diferencias de opinión. Es que incluso eso está sujeto a temas de opinión. Te voy a dar un ejemplo actual. Los chinos
consideran que es muy caro tener medicina moderna en su país. No sé si ustedes saben que allá está pagado por el Estado medicina tradicional china como método de curar enfermedades y también para Terrible. tratamientos de salud. Ya, Claro. pero el tema es que ahí tú me dices, no, ellos están a entregar, aquí tenemos tal estudio que la Organización Mundial de la Salud lo acreditó, que ahí viene el tema de las organizaciones neutras que se corrompen, y acreditamos tanto esto, tenemos todos estos estudios que te vamos a mostrar, la mayoría de la gente no se va a leer los estudios, y si tú quieres convencer con cualquier política, tienes que convencer a grupos importantes de la población que no los van a leer. Entonces, al final, la mayoría de la población china dice, ya, esto es bueno, es así, se convence. Y pasa lo mismo, por ejemplo, cuando se argumentaba por qué era bueno tener publicidades de cigarrillos. Aparecían médicos con sus estudios diciendo si los cigarrillos son buenos para la salud. No sé si han visto el tema de los estudios que uno puede decir que están mal hechos o no, pero el tema, por ejemplo, del calentamiento global y te salen, no existe. Y aparecen unos científicos diciendo, otros dicen sí. Y aunque sea uno verdad o no, al final da lo mismo cuál es la realidad propiamente tal, porque ¿qué es lo que ocurre? Tú tienes que convencer a grupos de gente importante para implementar cualquier política, sea científica o no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? También se puede manipular, no hay una cosa objetiva que puedas mostrar, porque eso también está sujeto a manipulación. Si tú concentras y limitas las alternativas, lo que va a ocurrir es que puede darse lo que pasó en China. Alguien te dice, nos conviene por un tema político esto otro, inventamos los estudios, le pagamos a alguien y se saca. Puede que haya el costo de tener la libertad de prensa y que haya distintas alternativas, que haya personas que se equivoquen. Es parte de la libertad que la gente se equivoque y diga estupideces. Pero la alternativa de concentrar de manera monopólica el poder de la verdad sobre un grupo de las personas es tan terrible y es tan malo con las consecuencias que pueden ocurrir, que incluso es el mal menor tener la libertad de distintas alternativas. Porque, por ejemplo, lo que dijo el pastor Soto es una estupidez. Sí. Y mucha gente se va a burlar de izquierda y de derecha. Pero hay gente que le cree. Sí, pero tienes otra opción también si concentras la verdad. Por ejemplo, en Turkmenistán hicieron por ley ilegal hablar del coronavirus. Por ley dicen que no hay ni un contagiado y es ilegal usar mascarilla por el mandato del gobierno. Porque justamente es su deber religioso, que ellos son más fundamentalistas islámicos, hacerlo. Entonces tiene la postura de que alguien como el pastor Soto, tal vez de otra religión, ahí tiene el poder. Entonces no te asegura nada el control monopólico, porque en ese mismo país, con la misma situación, si no tuvieras eso concentrado, tendrías gente tal vez diciendo lo mismo, pero tendrías otros resguardándose. El gobierno de México dice que no hay que hacer cuarentena total y no ha hecho prácticamente nada. Pero yo conozco mexicanos y las mismas empresas y las personas están promocionando quedarse en casa y lo hacen de manera individual. Hay gente que va a ser pelotuda y no lo va a hacer, por supuesto, porque siempre hay gente que es así, pero la alternativa de concentrar el poder, sea en cualquier organismo, te lleva eventualmente a que se generen situaciones mucho peores. Y hay muchos ejemplos a lo largo del mundo, tanto de tendencias de izquierda como de derecha con eso. No, estamos de acuerdo que... Perdón, no sé. En ese sentido, para contextualizar, hay discusiones bien ricas en el mundo anglo respecto de, por ejemplo, qué es lo que debiese de ir, te lo pongo como antecedente, en un libro, por ejemplo, de educación primaria y secundaria. Si nosotros entendemos que la ciencia establece una forma por la cual el mundo se ha creado, vale decir, tenemos la teoría evolutiva, los antecedentes de Darwin, y qué sé yo, todo lo que el mundo científico ha establecido que es. ¿Debiese de ir en la página de al lado, en un libro de biología, la teoría creacionista? Mira, yo creo que al final, aunque sería una pelotudez, vale la pena tener distintos puntos de vista, porque justamente el problema que se te da, si es que impones eso, es que hay cosas que tú enseñas y crees que están bien. Particularmente yo creo que está bien la teoría de la evolución. Pero, por ejemplo, cosa de ver otros países donde se enseña la evolución, pero le dan ciertos tintes, particularmente en el mundo árabe, donde dicen, bueno, y vamos a enseñar un poco las doctrinas de Jung en temas biológicos, de lo endomorfo, mesomorfo, no sé si conocen de eso, que las personas por temas biológicos tienen predisposiciones a la criminalidad y a hacer ciertos actos que lo hacen inferiores como personas. Y es una ciencia, te van a decir. O lo mismo que hacían también los nazis, donde te mostraban, mira el tamaño del cráneo, mira esto, lo otro, y puede llevar a la manipulación. Ahora, personalmente, creo que el creacionismo es una estupidez, personalmente, y sé que los que son evangélicos y que creen en eso me van a odiar por decir ese tipo de cosas. Pero dentro de todo, que se haya la alternativa y se haya la posibilidad de discutir, hace que eso se discute y se ridiculice. Incluso en el mismo Estados Unidos, donde está esa postura, eso cada vez ha ido disminuyendo más porque se le ha ido ridiculizando y se ha discutido. Ahora tienes la otra opción de lo que ocurría en el sur de Estados Unidos cuando los gobiernos tenían más control de eso, que los estados imponían por ley que se enseñara solo eso. Entonces, siempre la pregunta es, cuando presentas cualquier cosa, sea correcta o no, tienes que preguntarte qué pasa si es que tenemos el monopolio para educar en cualquier cosa o para imponer un discurso en cualquier cosa. Está la posibilidad de que ocurra, y es muy probable que sea porque siempre ocurre,
que se dé un abuso y se intente imponer algo. El caso de las ciencias es ese, pero por ejemplo en historia pasa mucho. No sé si han visto el último programa de educación, pero para personas que están en tercero medio, ahora es lectura obligatoria los libros de Baradit, para que les enseñen. Entonces, tú puedes considerar que Baradit es una maravilla, yo pienso que es casi ficción histórica, pero después, cuando controlas la educación, controlas las materias también de ciencias, controlas cualquier materia que se imponga por ley que se está enseñando o por un organismo de manera unilateral y que se obligue de manera obligatoria a seguirlo, eventualmente lleva a que se dé ese abuso. Y es lógico que sea así, porque si tú sabes que hay un organismo que decide todo lo que se va a enseñar, si tú quieres influir en la población, va a decir, no soy tonto, me voy a meter con gente en ese organismo para influir. Es lo que generalmente se le acusa a la izquierda de hacer, pero en parte en otros países ha ocurrido con grupos también religiosos. Entonces, siempre que hagas esa concentración obligatoria, el poder se da esa situación. Cuando es descentralizado, está el problema que hay distintas visiones. Pero cuando está el poder centralizado, está el problema que impone una visión que se impone a toda la población, sea correcta o incorrecta. Sí, yo te comprendo, Rodrigo, y entiendo súper bien tu planteamiento, pero, a ver, tú acabas de decir algo que para mí es súper valioso en el sentido, por ejemplo, de cuando tú enseñas creacionismo, tiene que haber otra corriente al lado para poder tener distintas y variadas opiniones, ¿cierto? Creo que es lo natural, creo que es lo lógico. Pero extrapolando lo que yo comentaba hace un rato atrás en relación a lo que pasó hoy en Mega con el Pastor Soto, y hay muchos ejemplos más aparte, yo lo que quiero tratar de dar a entender, y esto lo digo como parte de la comunicación, que estaba vinculado a medios de comunicación, yo creo en la pluralidad. Creo firmemente en la libertad de expresión y lo voy a defender siempre. Pero la libertad de expresión no puede ser un instrumento que sea abusado de tal manera para que pueda decir cualquier estupidez sin ningún tipo de restricción. ¿Y por qué digo esto? Porque tú detrás de la pantalla no tienes cualquier cosa, tienes personas que están oyendo lo que tú dices, lo que tú hablas, lo que tú haces. Cuando antiguamente se decía que la televisión era un ente para educar, es precisamente porque lo que tú haces delante de la pantalla se transmite para personas que están viendo lo que tú haces y te imitan. Lo que tú dices genera una consecuencia, un pensamiento en los que te están viendo. Ejerce un efecto psicológico tan grande que es capaz de mover masas, porque así es el poder de los medios de comunicación. Y es un poder tan grande que yo entiendo lo que tú dices, que no puede ser concentrado en una sola mano o en un solo ente. Pero sí tiene que haber una regulación en el sentido, y esto, yo insisto, es una opinión súper personal. Yo no creo que haya que controlar los medios para que no digan estupideces, como lo que pasó en la dictadura, que no podían decir nada de lo que estaba pasando a nivel país, los canales de televisión, y habían solamente algunas radios que denunciaban las violaciones de los derechos humanos. No se trata de eso. Se trata de que tiene que haber una cierta ética en la cual no cualquier persona hable estupideces sin que al menos tenga un contrapeso. Y a eso yo me refería en delante cuando, por ejemplo, le das tanta carta ancha a personas que realmente no tienen ni siquiera un mínimo de tino para hablar las cosas que hablan. O sea, tiene que haber alguien que haga el contrapeso, por ejemplo, un personaje como Soto. Así como en algunos casos sean debates donde tenía alguien de derecha, alguien de izquierda. Sí, pero esa es una opinión personal, porque la libertad de expresión, y eso es la defensa de la libertad de expresión, yo sigo mucho las doctrinas de libertad de expresión de Estados Unidos con la primera enmienda, es justamente permitir que la gente diga pelotudeces también. Por eso también discursos que a uno le pueden desagradar se permiten, porque eso es la libertad de expresión. Permitir que las personas digan cosas que pueden tener estupideces, que pueden ser amenazas sin sentido, que pueden justamente tener consecuencias malas, pero son opiniones y se permite esa opinión. Y la libertad de expresión explica también que tú puedes presentar argumentos en contra de eso. Y fuera de eso está lo que se llama también las injurias y calumnias, porque si tú puedes demostrar que algo que han dicho tiene consecuencias a nivel legal, puedes demostrar ese tema, después hay una consecuencia legal que obliga a retractarse con el tema, más las compensaciones respectivas. Pero cualquier otro control que se está haciendo es un límite a la libertad de expresión y es caer justamente en conceptos tales como algo como un ministerio de la verdad, porque es básicamente tener la idea de qué verdad se va a imponer. Pablo, pero es que si no, ¿cómo lo es que esa es la pregunta, ¿cómo se controla? Entiendo si dice que debería haber una ética profesional a nivel de periodismo, debería haber una ética sobre las cosas que se deberían hacer. Pero ¿cómo lo aplicas? La pregunta es cómo lo aplicas. Los medios no lo están regulando.
con lo que informan, con lo que desinforman, con la gente que meten en su estudio. No claro, están pero ahí los regulando eso. critican. Claro, y ahí tú los puedes criticar como lo estás haciendo ahora, pero más allá de eso, si tú quieres imponer otra cosa, es una consecuencia mucho peor. Es que no me Ese es mi interesa punto. imponer, viejo. No, a mí, insisto, no me interesa imponer y vuelvo a decir, yo defiendo la libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene que tener un control. La Y eso pregunta parte, es cómo. ¿Cómo? y eso parte Pero ¿cómo? de un Pero, tema pero por cultural. eso es Sí, pero necesario la tener, pregunta es cómo. por eso es Esa es la necesario tener pregunta. presente ¿A que través no, de qué? pero no es un binario, no es como libertad absoluta o organismo centralizado estatal que se dedica a decidir lo que está bien, lo que se puede decir y lo que no. Lo importante es que es casi como este principio de la libertad negativa. Es muy distinto obligar, determinar cuál es el contenido que alguien puede, obligar a decir ciertas cosas y obligar a no decir ciertas cosas. Claro. No son equivalentes, me parece. Si el Estado, asumamos que es el peor escenario, es un organismo estatal. Si ese organismo estatal crea sus propios libros de historia y va a donde todos los colegios les dice, esto es lo que ustedes tienen que enseñar, es distinto a si el Estado dice o este organismo dice, estas son las cosas que ustedes no pueden enseñar. También es una forma de control, pero las consecuencias de aplicar ese control no es la misma, porque en el segundo caso lo que se está intentando hacer es asegurar que no se salgan de los límites y permitir que dentro de esos límites haya libertad. En cambio, la inversa. No, pero es que ahí caes en el mismo error porque es decir, ya, ¿quién decide qué es un límite y qué no? Bueno, es que te puedo dar... No, espera, hay un marco de lo que no se puede decir. Con Pinochet hay cosas que no se podían decir. La izquierda también le dice hay cosas que no se pueden decir porque es incitación al odio. Y en la legislación... Claro, pero ahí, ¿quién decide eso? ¿Quién decide qué es el marco correcto de la educación? ¿Quién decide en la legislación norteamericana en temas de historia? Bueno, claro, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo por completo con la legislación norteamericana. Yo estoy dando el mismo ejemplo, porque tú limitar lo que sí se puede decir con lo que no se puede decir es una limitación para decir esto es correcto o no es correcto. En temas biológicos, como en temas religiosos, como en temas políticos, si tú dices esto no se habla, también hay un problema ahí, porque tú determinas qué cosas son inaceptables. ¿Quién determina las cosas que ponen en riesgo a las personas? Las cosas que ponen en riesgo a las personas. Ese es el límite que no es subjetivo, no depende de un contenido específico, sino que tiene que ver con las consecuencias de esas afirmaciones. Ya, pero nuevamente, por ejemplo, dice lo que pone en riesgo a las personas. Y ahí yo te diría el mismo argumento porque esto es lo que he escuchado decir gente de izquierda. Hay ideas que ponen en riesgo a las personas. Algunos te dirían, pero por ejemplo, ahí es más el comunismo, indirecto. el fascismo. No, pero es el mismo argumento. Algunos te dirían, el capitalismo pone en riesgo a las personas. Claro. El sistema neoliberal pone en riesgo a las personas. Ahora alguien del otro lado te podría decir, tener justamente una democracia pone en riesgo a las personas porque la gente vota mal de repente. Entonces, claro, ¿quién decide qué es un riesgo? Es muy importante eso, cuando me dice, ¿quién decide qué es lo correcto o no? ¿Quién decide qué no se dice? ¿Quién decide qué es un riesgo? Ahí es la pregunta, ¿quién está concentrando el poder para decidir eso? Porque la persona o grupo de personas que lo decidan son los que están imponiendo un tipo de verdad. Y caemos de nuevo en el mismo problema. Está bien, pero si yo en un avión me paro y digo bomba, si yo estoy en el cine y grito fuego, pero es que estos son los ejemplos que están contenidos en la legislación, pues si yo... Eso es poner en riesgo a las personas. Y es distinto a decir viva el comunismo. Yo puedo argumentar que en 50 años el comunismo va a matar gente, pero el punto es que mis palabras, de forma inmediata y real, para usar términos legales, ponen en riesgo la vida de personas. O sea, la causa-consecuencia de afirmar algo y que eso se traduzca en un daño es directo. No hay pasos intermedios, no es como que sea una ideología que flota y eso se baje a doctrina, sino yo me paro, digo fuego, creo pánico y muere gente aplastada. Estoy usando mi libertad de expresión, pero el punto es que ese es un límite que, o sea, claramente crucé un límite, me parece, ¿no? A mí no me parece polémico decir ahí hay que contener la libertad de expresión, en casos como eso. Es que el tema es que si tú hablas de contener ahí, tú no vas a evitar que eso ocurra. O sea, tú tengas legislación o no, alguien puede gritar fuego o puede gritar bomba. Puede hacerlo. Sí, incluso dentro del... No, pero el tema, si hay alguien en un avión y grita bomba, va a pagar el precio inmediatamente, el hecho va a ocurrir igual. Lo que tú puedes sancionar, y ahí yo puedo estar de acuerdo, es que a partir de las incitaciones que una persona haga a realizar un acto, esas personas actúen y haya cierta responsabilidad por lo que se está diciendo en ese sentido para algunos casos. Pero el problema, la libertad de expresión. Perdón, ahí lo que tenemos en síntesis es un control ex post, si es que lo queremos llevar a lo leguleyo. En ese sentido, como bien dice Maximilian, somos libres para decir bomba en un aeropuerto, pero también tenemos que hacernos responsables de las consecuencias que el haber dicho aquello trae aparejado. No obstante, creo que
es importante entender, a mi humilde parecer, que los medios hoy por hoy no tienen la obligación de generar un contrapeso. Efectivamente, el tema que nos llamaba a este encuentro era pan y circo de los medios de comunicación. Cuando hablamos que a Chilevisión le conviene poner a Pastor Soto en primera línea, es claro que lo que quiere es vender, no quiere la verdad. Pero luego entendemos que también Televisión Nacional de Chile, Canal 13 y Mega entran en la misma dinámica. ¿Cuál es el deber que tenemos entonces como sociedad civil para ir cerrando este acápite para generar los incentivos a que los medios de comunicación sean responsables? Porque entendemos que son libres para decir y hacer pelotudez, pero la libertad trae consecuencias y uno debe de ser responsable. Respecto a este punto, ¿qué piensas tú, Rodrigo, para que también Nicolás y Maximiliano tengan la oportunidad de expresarse? Mira, yo creo que lo que mejor se puede hacer es que presenten un contradiscurso, porque creo que es la manera más efectiva. Ahora uno podría decir que cada vez que envíen a un invitado con un tipo de pensamiento haya un contrapeso ideológico. Eso en Estados Unidos ocurre, por ejemplo, en gran parte en CNN, aunque ahí empiezan las críticas porque algunos dicen que llevan a un profesor de biología sobre hablar de la evolución y al lado le ponen a un creacionista y dicen, estas dos posturas son iguales, por favor debatan. Y la gente dice, ya, son posturas equivalentes. Claro. Entonces al final tampoco sirve mucho lo del contrapeso. Por ejemplo, yo no creo que el creacionismo sea cierto y yo lo voy a criticar, pero la mejor manera justamente es hacer que sea menos rentable. Y de cierta manera ocurre, porque si notan el desprestigio de los medios tradicionales, que es algo lento, se ha dado justamente por cosas como esa, o en parte por el amarillismo, por el tema de empezar a hacer mensajes panfleteros. Entonces lo que hay que hacer justamente es presentar un contradiscurso, un contraargumento, y de esa manera natural, como está ocurriendo en otros países, los medios de comunicación tradicionales que tal vez hacen este tipo de cosas empiezan a decaer. Y ante eso ocurren una de dos cosas, bueno, tres en realidad. Opción 1, o cambian su discurso para ajustarse a lo que ahora está más en boga para subsistir. Opción 2, continúan y quiebran. Opción 3, le piden un subsidio al Estado y se mantienen como siempre. Pero de todas maneras yo creo que esa es la manera, porque la otra opción sería decirle, bueno, que el Estado regule y que haya opiniones disidentes. Entonces ponemos al mismo equivalente ideas que tal vez son absurdas, como el tema del creacionismo. Entonces, por ejemplo, ahí podrían poner gente que tiene una idea así ya. Alguien llega, por ejemplo, un nazi y dice, quiero que matemos a los judíos. Y después alguien dice, ok, razonable, pongamos a alguien que dice que no, estas dos opiniones son equivalentes. No. Entonces, justamente lo que hay que hacer ahí es hacer un incentivo simplemente de hacer que la gente busque otra alternativa, porque no se puede lograr de otra manera sin tener consecuencias terribles. Claro. Yo diría que en la mayoría de los casos estoy absolutamente de acuerdo. En la mayoría de los casos tiene que ser... No, la regulación y el control termina siendo peor que lo que se está intentando prevenir. Por lo general, sí, lo que se quiere es asegurar la objetividad y la verdad, terminan por lo general en catástrofe. Permitir que el Estado intervenga ahí o la institución que sea, la organización que sea, por lo general resulta mal. Solo rescataría eso en casos muy concretos y que, como decía antes, están conectados con la protección de vidas de personas concretas en un momento específico. Pero en general, definitivamente es la libertad y es como al nivel cultural en el que se tienen que encontrar las respuestas a estas cosas. La cultura tiene que decir sus propios valores y poder desarrollar los mecanismos que van a regular orgánicamente a los medios de comunicación, digamos. Sí, y yo creo que ese es un tema que va a dar una vuelta larga, yo creo. Mira, yo mencioné algo hace un rato en relación al rol de los medios. Cuando se creó, por ejemplo, la televisión, uno de los roles basales de la televisión era educar. Y educar porque era un instrumento nuevo, potencial, de un gran alcance, que para muchas personas era la única forma de poder tener cultura, tener acceso a información, acceso a entretención, etc. Entonces, yo creo que en este sentido concuerdo con Max, y yo creo que también Rodrigo piensa igual, que es un tema cultural, pero en el que también tiene que ir de la mano la acción de los medios. Los medios no pueden solamente, creo yo, basarse en circo para sobrevivir. También tienen que repensar desde mi humilde perspectiva un rol de contribución a la sociedad, no solamente enfocado en cosas
mínimas como la entretención o solamente el acceso a la información, sino que también ser entes que sean responsables y eduquen y transmitan una libertad responsable. Sí, yo creo que ese es el punto, creo que todos podemos concordar, una libertad con responsabilidad. Y en ese sentido creo que es un tema que todos como sociedad tenemos que ir generando los cambios mano a mano. Yo no sé si un ente tiene que regular algo o no. No creo, tampoco, como dice Max también en su intervención, cuando el Estado interviene para controlar, no sale siempre bien. En la gran mayoría de los casos no sale siempre bien. Pero sí tiene que haber cuando yo hablo de autorregulación, los mismos medios tienen que ser capaces de cuestionarse y ver, oye, ¿sabéis qué? Tenemos que ocuparnos de esto porque nosotros tenemos una responsabilidad ante la audiencia. Y obviamente ir generando esos cambios en la medida del tiempo. De lo contrario, van a seguir surgiendo medios que en la busca de conquistar público van a ser tanto o más irresponsables solamente por el hecho de ganar likes. Claro. Y tal vez rescatando algo que había mencionado Rodrigo antes, es que la voluntad de los individuos parece ser parte de la respuesta. Que en cierto sentido los medios son reflejo de cuán exigentes somos con lo que consumimos, porque si nosotros fuéramos lo más juiciosos posible y si cada uno de nosotros se preocupara de leer más allá de los titulares, por ejemplo, entonces necesariamente los titulares empezarían a cambiar. Al final hay una suerte de espejo entre el estado de una sociedad y la calidad de sus medios de comunicación. Hay un problema en tratarlo como si los medios son los que informan a la sociedad y por lo tanto es como si los medios están, no sé, abusando de los miembros de la sociedad, cuando en el fondo hay una relación como bidireccional. Entonces nosotros, en cómo nosotros consumimos los medios y cómo nos informamos, hacemos que los medios tomen una forma específica. Entonces la responsabilidad individual, me parece a mí, también es parte de esa respuesta. Rodrigo. Totalmente, sí, dale. Te escuchamos muy. Rodrigo, ¿cuál es tu parecer? Creo que ya lo había dicho en todo caso antes. Sí, no, pero lo refiero en el sentido de, como para ir cerrando este capítulo, entendiendo que eres nuestro invitado el día de hoy. La solución entonces, en síntesis, sería más sociedad civil y que el problema, latamente conversado durante esta tarde hasta ahora, ha sido entonces que soltamos nosotros, soltamos los liberales. Sí, o sea, yo realmente lo que noto es que tiene que ser cultural en la práctica, porque al final todos los cambios de este estilo son culturales. Por ejemplo, me estaba acordando de que en el Medio Oriente, en muchas partes, ser apóstata o ser ateo es causal de que te maten, y culturalmente eso es aceptado. Yo creo que es una tontera, pero al final todos los cambios tienen que ver con cambios culturales, y más que incluso con temas de expertos, yo creo que tiene que ver también con un tema individual de cultura y que los individuos muestren alternativas. Porque incluso con el tema de los estudios, me acuerdo ahora, por ejemplo, de la diputada Sandón, que ahora sacó hace poco un video diciendo que hay numerosos estudios, y presenta unos papelitos ahí, que avalan de que debía hacerse ilegal el alcohol, porque es malo para la salud. Entonces uno diría, bueno, los expertos dicen, y es por eso que se ha desprestigiado tanto el mundo científico de cierta manera, porque tanto se ha dicho, los expertos dicen, y hay tantos expertos para todo que al final tampoco sirve mucho. Entonces al final tiene que ser un cambio cultural, presentando alternativas, y si creemos que hay algo que es bueno o es malo, tenemos que expresarlo y tratar de empujar medios de comunicación que le hagan el contrapeso a aquellos que no estamos de acuerdo. Y al final las personas, viendo distintas alternativas, determinarán por su cuenta a qué le creen o no, y esa es la competencia que se va a dar. Pasando ya a un último tema, para no abusar también de esta conversación que al menos para mí está bastante interesante. ¿Creen ustedes, partiendo por Rodrigo, que los medios de comunicación son los responsables finalmente de cómo la gente vota? Porque claramente podemos tener el caso de Bachelet 1, que allá por el año 2004 era la diosa de la centroizquierda, y hoy por hoy vemos a Joaquín Lavín, pero hasta en la tapa de los yogurts, apareciendo en cuanto matinal se le ocurre. Son finalmente los medios de comunicación masivos tan vilipendiados por nosotros, los responsables de elegir el futuro de nuestro país. ¿Y qué rol podemos tener nosotros? Porque no podemos competir con un TVN que te muestra Joaquín Lavín en la mañana, en la noche, en el bienvenido, como salió el video viral hace un tiempo atrás. Abre el yogur y te lo encontrás ahí adentro. ¿Qué hacemos con eso?
¿Para quién va la pregunta de los tres? Rodrigo parte. Bueno, sí, la avena aparece hasta en la comida, una cosa impresionante. Pero, Refrigerador. sí, en todas partes aparece. Entonces, yo creo que la mejor manera es haciendo simplemente el tema de la competencia de responder a eso, y en realidad tienen cierta responsabilidad, pero normalmente es una responsabilidad de dos partes. Porque aunque todos los medios te digan algo, no todas las personas le creen. Y cuando no todas las personas le creen, se muestra que en realidad uno no está necesariamente condicionado a creerle. Tal vez es una predisposición más alta, pero es un doble labor, de aquel que recibe la noticia como aquel que la entrega. Entonces yo creo justamente que aquí hay responsabilidad doble. Por un lado, de medios que siempre van a manipular, o sea, seamos sinceros, las noticias siempre han manipulado un poco, igual que la educación nunca ha sido neutra, siempre se meten ciertos valores. Y el tema de quién recibe el mensaje, porque si tú solo estás votando, viendo tal vez un matinal o ves un par de titulares de las noticias, o sea, tú también estás dejándote llevar por eso, no estás investigando más. Es una doble variante. Entonces, si queremos responder ante eso, hay que generar simplemente una cultura de información, que eso también es cultural simplemente. Hay que justamente empujar un mensaje y hay que criticar constantemente a los medios tradicionales y desacreditarlos, como ya está ocurriendo, y a medios como TVN simplemente cortarle todo el financiamiento y dejar que quede esa bolsa sin fondo que se financia con nuestro dinero. Mira, tocaste un tema y luego voy a recoger el guante. Pero creo que la pregunta que hizo Moisés, las responsabilidades son compartidas. Yo creo que en ese, si bien insisto en el punto mío, que los medios tienen que ser responsables de lo que emiten, también hay una responsabilidad de las personas en las cuales tienen que hacerse cargo de ver, de investigar, de votar a conciencia. Pero yo creo que los medios han incidido mucho en las votaciones del último año, porque se han encargado de poner ciertos personajes en la palestra que van generando en la opinión pública una repercusión. Entonces, por ejemplo, cuando dicen, no, es que la tele hoy día está pasando de moda, no creo que sea tan así. Yo creo que la televisión y los medios de comunicación en general sí marcan ciertas tendencias que mucha gente, por diversas razones, puede ser por falta de interés, puede ser hasta por ignorancia, se quedan con lo que van viendo y lo que les parece mejor por sensaciones más que por convicciones. Entonces, en ese sentido, creo que una responsabilidad compartida que debe ser vista culturalmente. Y quiero refutar a Rodrigo porque es uno más de los que ha dicho el argumento erróneo y falaz, aunque en el último tiempo ha tenido que ser así, que TVN es financiado por todos nosotros. A TVN le han dado recursos por la crisis, pero TVN se autofinancia por publicidad. TVN está en una crisis y el Estado es el propietario del canal, por lo tanto tiene que ir en su rescate en cierto momento, como ha sido este último par de años, pero TVN se ha autofinanciado por publicidad prácticamente todo el tiempo, sobre todo después de la ley de TVN que tenemos desde el año 92. Y ha habido muchas personas que se han tomado ese argumento para decir que la televisión pública debe irse, debe quebrar, debe desaparecer, cuando en este momento es la única televisión, al menos de los canales abiertos, que no tiene dueño, no tiene un controlador como un canal privado. Por lo menos tenemos algo a lo cual podemos aferrarnos y a la cual atendernos como un medio de comunicación que tiene un sentido de pertenencia más masivo. En ese sentido, solamente en las paréntesis, no comparto lo que dice Rodrigo en ese sentido, porque la televisión pública en este país sí es necesaria. ¿Puedo responder a eso? Sí, adelante. Sí. Sé que nos estamos alargando, supone que esto era 1 hora, pero yo discrepo completamente. A TVN se le... O sea, sí, tampoco me quiero alargar tanto porque tengo que hacer otras cosas, pero básicamente TVN se le ha tenido que hacer capitalizaciones porque efectivamente el Estado es el proveedor, pero el Estado, ¿dónde saca el dinero? Porque el Estado se financia de cierta manera. El Estado se financia con impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? Nosotros. Entonces, al final, lo que estamos haciendo no es que el Estado esté pagando y no le saque a la gente. Si el Estado se financia con nuestro dinero, cerca del 50% de la recaudación estatal es por parte del IVA. Entonces, al final, TVN lo que está haciendo justamente es financiarse con el dinero de toda la población para hacer programas que no se diferencian en nada del resto de los programas de la televisión. Está con pérdida hace mucho tiempo, necesitando capitalizaciones constantes. Y lo único que estamos haciendo no es que sea algo de todos, porque no hay nada más falaz que estar diciendo que algo estatal es de todos. Lo que es estatal es parte del Estado. ¿Y el Estado de quién es? De las personas que se encuentran ingresados en él y de los políticos que lo manejan. Entonces, en la práctica tenemos un canal y una estructura burocrática que tiene muchos medios a su disposición, también con muchos sus sueldos altísimos y con grandes privilegios, que se financia con el dinero de todos nosotros. No es de todos los chilenos y no es algo compartido, sino que simplemente es un canal, al igual que el resto, que tiene pérdidas millonarias por mala administración y sueldos altísimos, que al final se está financiando con nuestro dinero. Lo que había que hacer es dejarlo quebrar
o privatizarlo, al igual que con otras áreas también de la economía que ocurre también, como el caso de NAP, la empresa de ferrocarriles del Estado, y yo argumentaría también que Codelco. Mira, yo discrepo del punto, Rodrigo, y creo que es válido poder discrepar también. A TVN lo tienen en un plan de reestructuración financiera hace rato, y los dineros que le han pasado a Televisión Nacional es básicamente para poder, por ejemplo, reestructurarse internamente y también para poder establecer la red nacional que ellos por ley tienen que establecer, porque lamentablemente no han tenido ganancia y nadie discute que ha habido malas administraciones y que eso ha hecho mella también en el canal público, y creo que eso sería un capítulo aparte. Yo creo que no es para esta conversación extenderlo tanto, pero puedo entender tu argumento desde tu punto de vista, que puede ser falaz, que es parte de todos, digamos, pero es el único medio hoy que no tiene un controlador, que tiene un medio de comunicación a borde que sea afín a sus intereses. La televisión pública da acceso y cobertura a todos por igual. Está al contrario, pues si la televisión pública tiene intereses, los intereses del gobierno justamente de turno y particularmente sus administradores. Además me parece que es completamente inmoral e ilegítimo que el dinero de la población que se lo gana trabajando con su esfuerzo vaya dirigido a mantener un organismo estatal que, además de tener pérdidas millonarias, está empujando simplemente cierto mensaje que ellos decidan si el dinero del bolsillo de los trabajadores debería quedarse en su bolsillo y no estar sacándose para ese tipo de cosas. E incluso si estuviéramos justificando que el Estado se encargue de esas materias, debería ser para materias de necesidad como es salud, educación, no para estar financiando de manera millonaria un canal público que no es para nada neutral, tiene claramente una tendencia política que se nota, al igual que el resto de los canales de televisión, y que eso que no tenga un dueño privado lo único que significa es que las pérdidas que tienen sean colectivas, en vez de que sean particulares los beneficios que obtienen. Mira, no es por nada, pero por más de 25 años TVN tuvo ganancias millonarias y fue uno de los grandes financiadores del Estado. Y esa plata era para todos. Incluso más de 2 veces les pasó de sus utilidades ganancias al Estado. Y era plata para todos. Y los gobiernos directivos de TVN no están influidos por el gobierno. Ojo ahí. Ojo ahí. Hay que tener un poco de conocimiento de cómo funciona la televisión pública y no solamente dejarse guiar por el sesgo. Ojo con eso. Porque de hecho la televisión pública no está dirigida por los políticos. Sí tiene presiones, pero está dirigida por gente que debe estar puesta porque sabe televisión, nada más. Pero bueno, eso es un tema, yo creo que tenemos que dejarlo para un programa más aparte, Moisés, yo creo, para no extender tanto el Chile. Para otro tema, yo discrepo completamente. Sí, bueno, es una de las diferencias que existen entre el mundo liberal y libertario, y creo que es sumamente sensato poder conversarlas. De hecho, en este mismo programa se ha dado idea para una pauta de unos cuantos capítulos más, sí, cuando nos toque nuevamente subsidiar a Televisión Nacional de Chile, porque si bien, como bien dice Nicolás, por años el canal pudo ser capaz de autosustentarse, hoy por hoy no está en condiciones de. Claro. Y saliéndome de mi rol de moderador, creo que a lo menos debiese de privatizarse una parte de Televisión Nacional. Sería la forma más sensata de inyectarle programación, porque los medios tradicionales, si bien siguen siendo extremadamente influyentes, no están dando el ancho para las nuevas tecnologías. Hoy por hoy, un Rodrigo Prenafeta tiene en su canal de YouTube casi 50.000 suscriptores. De hecho, creo, sin ánimo de nombrar al chiquillo izquierdo, creo que tienes más suscriptores que Capitalismo Revolucionario. Eres de la gente en el sector con más suscriptores, y eso también habla de que existe una inquietud por parte de la ciudadanía o de un sector de ella por recibir más información que aquella que el establishment desea entregar. Luego podemos empezar en otro programa a conversar si es necesario o no privatizar, o sea, cuánto es lo que podemos privatizar de TVN, el todo, una parte, y la relevancia, como diría Carlos Peña, de tener un canal público, porque está por ley obligado a tener diversidad y pluralismo, pero eso es tema de otro programa. Maximilian, volviendo a la pregunta central, la televisión y los medios de comunicación, finalmente, enfocándonos, por supuesto, en los más masivos, son los que hoy por hoy están decidiendo de manera indirecta en el voto de la ciudadanía. Podemos afirmar, después de tantas afirmaciones, mejor dicho, después de tantas apariciones de Joaquín Lavín, que es casi el próximo presidente de Chile. O sea, es innegable que los medios juegan un rol, claramente, pero el lugar que ocupan o cuánto influyen en cómo votan las personas, me parece tiene más que ver con
en parte con la psicología misma de las personas y en parte con la naturaleza de la democracia. Yo no le atribuiría toda la culpa o toda la responsabilidad solo a los medios. Por ejemplo, en esto de que Lavín aparezca en todos lados y el nombre sea tan popular, uno puede decir, claro, los medios están cumpliendo el rol de instalarlo en todos lados, pero al mismo tiempo es porque, nos guste o no, las personas tienden a votar por nombres que reconocen o por rostros que le parecen familiares. Entonces, en parte, es de nuevo esto de que los medios se han ajustado hasta cierto punto a las exigencias o la dinámica electoral de las personas. Entonces, si las personas no son exigentes o si las personas se dejan llevar por la apariencia del candidato, por cómo habla, por si le parece simpático, porque es como el vecino Flanders, todas las razones que uno quiera encontrar que van más allá del contenido ideológico y de propuestas, digamos, de que un candidato tenga ideas específicas y yo voto por las ideas, las personas tienden a basarse más en el individuo particular. Entonces claro, tiende a haber una capa más subjetiva y más emocional, digamos tal vez más irracional al momento de elegir. Y por eso diría que los medios, el rol que juegan en las elecciones, o tal vez lo pondría de esta forma, corregir la distorsión que los medios pueden producir tiene que ver con corregir distorsiones mucho más profundas. Al final tiene que ver con, como hablábamos antes, el nivel de educación de las personas, las exigencias que tienen al momento de decidir por quién van a votar. Y eso no lo vas a corregir cambiando los medios. Tú puedes cambiar a todos los medios y exigirles que lo único que muestren son debates formales en donde los candidatos van con todos sus tomos preparados, leídos y redactados y probablemente no los va a ver nadie, no va a haber mucho rating. Y entonces ahí uno se da cuenta que la gente tiende a influir bastante en lo que muestran los medios y no los medios en lo que quieren las personas. No sé si se entiende. Es importante tener clara la dirección de la influencia, me parece. ¿No sé? Bueno, por mi parte, un par de preguntas para ir cerrando. Me interesaría que pudiésemos ser súper breves en la respuesta, que es la lógica del ping-pong. Por supuesto. ¿La televisión abierta está condenada al éxito o al fracaso en el largo plazo? Rodrigo. Al fracaso, porque básicamente lo va a reemplazar medios alternativos. La televisión va a ser reemplazada por aplicaciones como Netflix, medios en YouTube, ya se están notando en Estados Unidos, eventualmente de manera natural va a desaparecer. Nicolás. Así como está el fracaso. Sí, no, el Internet es la muerte del cable y de la televisión como la conocemos. Sí. El hecho de que todos los medios formales y televisivos estén haciendo la transición te dice que saben reconocer un barco que se está hundiendo. Y en ese caso también una última pregunta. ¿De qué forma, aquí ya no es tanto un ping-pong de un sí o un no, de qué forma los liberales, los libertarios, se pueden adaptar a estos nuevos tiempos? Rodrigo, ¿es necesario hacer qué? Entrar en los medios alternativos, usar un mensaje más emocional para dar los argumentos y básicamente aprovechar de golpear en el suelo todos estos medios que están quedando abajo para poder ir surgiendo como reemplazo y aceptar que actualmente nosotros también vamos a ser reemplazados por otros medios que quién sabe cómo se irán a comunicar en el futuro. Nicolás. Diferenciarse. Yo creo que la clave está en diferenciarse en cómo expresamos nuestra idea. Yo creo que esa ha sido la gran piedra de tope de los liberales y los libertarios. Abrirse un poco, generar un relato, lo hemos conversado muchas veces nosotros dos, generar un relato que pueda identificar a la gran ciudadanía y pegar el salto de dejar de ser de nicho a ser más masivo. Yo creo que el gran desafío que tenemos, y para eso hay que generar los contenidos necesarios para eso, y para allá vamos. Esta es una muestra, este programa es una muestra. Maximilian. Hay que aprovechar las nuevas tecnologías. Ahora como describía Rodrigo, se descentralizó la producción de conocimiento y de difusión. Ahora estamos en una época en donde ya no se requiere mucho capital para producir, ya no se requiere tener grandes estudios y grandes implementos. Hoy en día es mucho más fácil y por lo tanto hay
mucha más avenida y muchas más oportunidades para que se inserten todas estas otras formas de hablar de estos temas, y por lo tanto que está esa oportunidad, y también es muy importante que efectivamente se haga. Si entran al debate y se instalan y logran establecerse y logran crear una arena libre donde realmente hay una discusión digital entre todas las posibilidades que nos podemos imaginar, solo va a salir algo bueno de eso. Ya, para ir cerrando, me gustaría que Nicolás, Maximilian y Rodrigo, en ese mismo orden, tuviesen, si es que así lo gustan, sus 30 segundos de palabras al cierre, porque creo que es importante cuando uno debate y conversa poder sintetizar una idea matriz, que es, a propósito, esto también da para otro programa, Rodrigo, de qué forma el mundo liberal y libertario es capaz de sintetizar un relato cuando al frente tiene el relato más emocional de la historia. Seamos todos felices, vivamos el socialismo. Pero bueno, eso va a ser de otro programa. 30 segundos de palabras al cierre, Nicolás. Desde ahora, ya. No, yo solamente quiero poder decir para cerrar que, insisto, la libertad de expresión es algo que tenemos que cuidar, tenemos que fortalecer, pero también tenemos que ser responsables y aprender a ser responsables de lo que decimos, de lo que hablamos, y los medios juegan un rol fundamental en eso para lograr ese equilibrio. Yo creo en los equilibrios, no creo en los extremos, aunque parezca lo contrario en algunos casos, y es necesario que todos los medios y toda la sociedad avance en ese propósito, Moisés. Yo agregaría, tomando lo que dijo Nicolás, que evitar que caigamos en el pan y el circo implica en parte una responsabilidad de cada uno de nosotros. Si nos molestan las fake news, si nos molestan los malos titulares, y si nos molestan ilegítimamente nos molestan los medios de comunicación masiva que mienten y que engañan, entonces que cada uno de nosotros se preocupe y participe en que no lo reproduzcamos nosotros mismos, uno, y dos, condenarlo, denunciarlo y presionar desde el punto cultural y social a ser mejores, básicamente, a ser un poco más exigentes. Bueno, yo quiero comenzar por agradecer esta conversación muy amena, con una discusión interesante. Generalmente no hay muchas discusiones que estén presentes, pero quiero dejar las palabras de que hay que enfocar un mensaje más emocional. Yo he notado que eso es lo que funciona, que no caigamos en los buenismos ni en la pérfida corrupción del estatismo, con la tentación de poder empezar a hacer ciertos controles por, entre comillas, el bien de la sociedad. Rechacemos el estatismo, rechacemos el robo que se le hace a la población con el fruto de su trabajo por parte del Estado y todas sus consecuencias, y no dejemos que los políticos controlen nuestro futuro, sino que tomemos las riendas de nuestro destino sobre lo que tenemos que hacer a futuro. Pues bien, por mi parte, agradecer a la gente que ha estado en un día que es complejo. Estamos a vísperas de un feriado, y si bien estamos en situación excepcional por el coronavirus, el ánimo siempre anda en otra, aun cuando sepamos que mañana nuestro día va a ser quizás con un pescadito encima de la mesa, pero sientes de que va a ir la ciudadanía a comprar el pescado a la feria con mascarilla, con alcohol gel y con mucho temor de por medio. Agradecer a Rodrigo Prenafeta la excelente disposición para estar en este capítulo con nosotros, y dejarlos a todos ustedes más que invitados, porque la próxima semana estaremos con Pablo Valderrama, director ejecutivo de Idea País, conversando sobre la Casa de Papel, del simbolismo a la revolución. Un tema súper interesante, con un chico asumidamente social cristiano, e ir pudiendo desentramar toda esta cosa que nosotros también podemos ver con Rodrigo, el tema de la mascarilla, el ámbito o el ánimo revolucionario que está presente también en la nueva izquierda, porque mal que mal, para el estallido social, las máscaras de la Casa de Papel fueron muy icónicas, tanto que incluso en el documental que publicó Netflix junto con la cuarta parte, sale mencionado Chile un par de veces por el impacto cultural de esta serie. Porque finalmente, para ir cerrando, si queremos cambiar la sociedad, la única forma a través de la cual podemos es cambiando la cultura. Si queremos que los medios de comunicación dejen de ser pan y circo, pues bien, nosotros convirtámoslos en algo más de calidad. Y si los medios tradicionales no nos los permiten, para eso están Facebook Live, YouTube y los canales fantásticos como Paralelo 33. Muchas gracias
esto queda disponible para ser compartido y para ser visualizado posteriormente. Gracias. Nosotros seguimos acá. Moisés, mañana nos vamos a sentar a comer pescadito viendo Jesús